poder calcular la potencia del lente, ¿sí? Y cómo después vamos a determinar la posición efectiva de esa lente y cuáles son los parámetros a tener en cuenta. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es un poco la planificación, un poco como hacia dónde está apuntado este curso, ¿sí? Este es el objetivo de la capacitación, elegir la fórmula que mejor se adapte al entorno de trabajo para conseguir resultados predecibles. A su vez, esto aumentar los resultados y satisfacción de los pacientes para lo que es PCI y OLS. A ver, el punto con esto, lo que se quiere lograr, nosotros subimos los estándares y la idea ¿cuál es? Es que al momento de que tengamos un paciente, le hacemos los estudios, generamos el plan con el biómetro, ¿sí? Esto nos va a determinar, de acuerdo a esos resultados que nosotros le cargamos o se cargan automáticamente en el equipo, ¿sí? Nos va a determinar la lente, ¿sí? Que nosotros, o la potencia del lente con lo cual nosotros vamos a implantar. Entonces, la idea es que cuando nosotros determinamos la potencia de esa lente, sea lo más parecida, ¿sí? A ese cálculo que ese ojo debería tener, ¿no? Sea un ojo emétrope o un ojo amétrope, que tenga alguna miopía, hipermetropía, una combinación con astigmatismo. Muchas veces lo que sucede es que cuando se implanta la lente no se tiene en cuenta el astigmatismo, ¿sí? Y esa diferencia que nosotros le dejamos, o ese error refractivo que nosotros podemos llamar, ¿sí? Es lo que genera que el paciente no vea de manera óptima. ¿Bien? Entonces es muy importante poder compensar todo eso. Para que esto suceda, sin duda, ¿sí? Trabajar con el Argos, ¿sí? Nos va a ayudar un montón porque nos va a determinar y nos va a dar el mejor resultado. Para llegar a ese resultado, lo que tenemos que tener en cuenta son otros factores también, que lo vamos a estar viendo acá, como por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero para determinar la posición de las lentes hay un montón de fórmulas, ¿sí? Bueno, la idea es encontrar cuál es la que mejor se adecue, ¿sí? Al resultado para dar con la posición de esa lente y con la graduación que esa lente tiene que tener, con la potencia que esa lente tiene que tener. Eso por un lado. Y después por otro lado también tenemos el error humano, que tiene que ver con que cuando nosotros trabajamos con el biómetro, cómo posicionamos al paciente, qué errores podemos tener, qué valores tomamos. Muchas veces nos pasa que cuando no usamos Argos y usamos otro tipo de equipos y esos valores los pasamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta de dónde se tomaron esos valores y demás. Entonces hay muchos componentes que influyen en el resultado de esa potencia de lente que después le vamos a implantar al paciente. ¿Bien? Sigamos. A ver. Bueno. Realizar las mediciones biométricas, esto que yo les comentaba, necesarias antes de comenzar los cálculos, ¿sí? La calidad de los datos va a determinar la efectividad de la fórmula, ¿sí? Y una vez realizadas las mediciones necesarias, utilizar la fórmula adecuada para el cálculo de las lentes intraoculares. ¿Esto por qué habla de las mediciones necesarias? Justamente ¿por qué? Porque las fórmulas, ¿sí? Para calcular la posición del lente o para calcular, el poder del lente, ¿sí? Hay fórmulas que o toman todos estos valores o muchos de estos valores, ¿sí? O toman solamente algunos. Entonces es muy importante poder conocer esto, ¿sí? Ustedes fíjense que acá tenemos el largo axial, tenemos el espesor del cristalino, tenemos lo que nosotros llamamos white to white, que lo que nos va a dar el white to white es este diámetro, ¿sí? O si queremos esta longitud de acá, pero el white to white lo sacamos desde acá adelante nosotros y es un valor que se va a tener en cuenta para saber cómo va a ir esa lente, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque para poder sacar, nosotros vamos a sacar, se genera, sacamos la catarata
y acá vamos a colocar la lente, ¿sí? Ahora, para colocar esa lente acá, tiene que tener un poder determinado. ¿Por qué? Porque esto es en óptica, ¿no? Pero lo que sucede es que entran los rayos al ojo, ¿sí? Pasan por todos estos sistemas. La luz, cuando pasa a través de este sistema, ¿sí? Se desvía, ¿para qué? Para llegar a empalmar la imagen, ¿sí? En la retina. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros le erramos algún cálculo, ¿sí? De estos de acá, o la lente la colocamos más acá o más allá, ¿sí? Lo que hacemos es perder ese foco, ¿sí? Y ese punto y esa imagen que viene de allá, en vez de enfocarse en la retina, se enfoca más atrás, se enfoca más adelante, se enfoca en otro plano, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de un paciente, ¿sí? Con alguna ametropía. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que ese paciente, cuando se le coloca la lente, ¿sí? La imagen de justo acá en la retina. Entonces esto nos va a ayudar, ¿sí? A poder determinar la posición efectiva del lente. Bien, entonces arrancamos. Primero es el largo axial, ¿sí? Eso lo conocen. Bien. Después, fíjense, lo que necesitamos también es el espesor corneal. ¿Bien? Ahora, si nosotros nos fijamos, el espesor corneal, ¿sí? Es muy chiquitito. Esos valores también muchas veces se tienen que tomar con exactitud, porque si no los cálculos después nos pueden llegar a dar, mal. Profundidad de la cámara anterior, ¿sí? También, de córnea al cristalino, ¿bien? Es otro valor fundamental. Espesor del cristalino, donde nosotros vamos a sacar esa catarata y vamos a colocar la lente intraocular, ¿sí? Tamaño de la pupila, ¿sí? El tamaño de la pupila también es importante, muchas veces no se tiene en cuenta, y sin embargo, esto, el tamaño pupilar, para la lente es crucial, porque fíjense ustedes, si nosotros usamos, ¿sí? Una lente que es más chiquita que ese tamaño de pupila, ¿qué puede pasar? ¿Sí? El paciente va a tener destellos, el paciente le va a molestar muchísimo, más que anillo, le va a molestar mucho el brillo, porque la luz va a pasar por una parte de la lente intraocular, ¿sí? Y otra no va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí también es importante tenerlo en cuenta, porque en función de eso, nosotros también podemos implantar una lente adecuada para ese caso. Lo que nos pasa a nosotros cuando estudiamos estas cosas y cuando vemos las lentes intraoculares es que tienen zonas ópticas, ¿sí? Más chicas que la lente misma. Entonces, vemos una lente que tiene un diámetro de 6 milímetros, pero resulta que la zona óptica es de 4,5. Bien, vos le implantás esa lente al paciente y ese paciente después va a tener problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta el diámetro pupilar, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en esas cosas. Por eso es importante conocerlo. Lo que nos pasa también, inclusive, con, ahora cuando vamos al white to white, por ejemplo, el diámetro corneal, bueno, el blanco a blanco, nos pasa, en vez de que con los rayos que entran a la luz, con el descentrado del lente. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un white to white, que vamos a ver que ese ojo o ese saco capsular, ¿sí? Tiene un diámetro más grande que lo normal, ¿sí? ¿Qué lente le vamos a poner? ¿Una lente que tiene un diámetro de 11 milímetros? ¿Sí? En su totalidad, no, le tenés que poner una lente que tenga un diámetro más amplio, o que las ápticas de esa lente se pueda agarrar al saco, ¿sí? Para que no tenga inconvenientes, no quede descentrada, porque muchas veces lo que pasa es eso, vos le colocás una lente que es más chica, la lente se apoya y queda descentrada. Bien, también tenemos problemas de visión. Entonces, es importante entender estos valores, que el biómetro te los da, ¿sí? Y cuando lo entendemos, el que hace el estudio, ¿sí? Está bueno que lo vaya remarcando a esto, ¿sí? Después, cuando se implanta la lente, después cuando se determina qué lente se va a hacer, está perfecto, pero ya el médico sabe, ¿sí? Con qué
nos vamos a encontrar, que es muy importante eso, ¿sí? Entonces, tener esos valores son importantísimos. Bueno, el meridiano plano de la queratometría, acá lo que tenemos es también, acá ya vamos a empezar a hablar de la córnea, ¿sí? Como primer punto, en el cual ahí vamos a hablar de la regularidad corneal, ¿sí? O de esos planos corneales. Eso que nos va a dar la corrección del astigmatismo, ¿sí? Gracias. Bueno, meridianos del plano de la queratometría. Eso nos va a dar entonces lo que les decía, ¿sí? Bueno, y acá lo tenemos un poco más graficado, lo que pasa es que a veces no se suele entender. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos con el astigmatismo, hablamos de dos planos, ¿sí? Un plano horizontal y un plano vertical. Esos planos tienen una curvatura, ¿bien? O sea, cuando nosotros vemos el ojo de frente o de costado mejor, vemos que la córnea tiene una curvatura. Bueno, esa curvatura no es la misma horizontalmente que verticalmente, ¿bien? Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar dos valores, un plano horizontal y un plano vertical. ¿Qué sucede? Bien, nosotros tomamos dos valores, pero nos enteramos de que resulta que eso lo podemos medir a 90 grados o a 180 grados, ¿sí? Hasta ahí todo bien, te diría que tenemos dos valores, ¿sí? Pero cuando empezamos a estudiarlo más a ese ojo o a esa córnea, nos damos cuenta que no es solamente en 90 grados o 180 grados, ¿sí? Nos damos cuenta que en distintas posiciones de ejes, pasando de lo que sería 90 grados a 180 grados, ¿sí? En toda la parte, desde la transición de los 90 grados a los 180, también nos encontramos con distintos radios de curvatura. ¿Bien? Entonces, ¿es importante eso? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque por cada espacio que nosotros vamos a tener ahí, la luz va a pasar de manera distinta, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo tengo esa córnea, ¿sí? Acá, y el punto lo tengo que marcar acá, no es lo mismo que esa córnea esté, si queremos, más curva o más plana, ¿sí? Lo que nos va a dar es una diferencia en el punto focal. Y ese punto focal tiene que ser el que nos dé óptimos, ¿sí? Para que la imagen llegue a la retina. ¿Bien? Entonces nosotros lo que necesitamos es que la mayor cantidad de rayos de luz de la imagen misma que viene del infinito, que viene de cerca o que viene de un objeto, todos esos puedan coincidir acá. Si no, estamos al horno, si no, ese paciente no ve bien, y eso es lo que nosotros vemos día a día, ¿sí? Cuando un paciente viene a hacerse anteojos, cuando un paciente ve que tiene destellos, cuando en el medio de todo este sistema óptico, ¿sí? Hay una interferencia, ¿bien? Ya sea por el humor vítreo, ya sea por el cristalino, ya sea por la córnea, ya sea por cualquier inconveniente que tenga acá. Pero no deja de ser más que un sistema óptico, ¿sí? O sea, nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que sucede? Bueno, no deja de ser un sistema óptico. Que si nosotros nos hacemos el cálculo, a no ser que haya algo que impida, ¿sí? Que pasen esos rayos, por eso, ¿por qué sacamos la catarata? Justamente por eso, por la opacificación del cristalino. Porque por más de que yo le ponga una graduación cualquiera, y no lo voy a poder resolver, porque eso está opacificado. ¿Bien? Entonces, ese es el objeto de sacar la catarata. Ahora, ya que sacamos la catarata, ¿no le vamos a poner una lente y vamos a compensarle toda esa refracción que el paciente tenía? Sí, obvio. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros le coloquemos esa lente intraocular, ese tipo que se va a colocar una lente intraocular o que se sacó esa catarata, ¿cuántas veces se va a operar de cataratas en la vida? Una sola vez en la vida. Entonces, ¿no vamos a tratar de resolverle esa única vez, ¿sí? Todos los problemas que puede llegar a tener más adelante y con todo lo que eso conlleva? O sea, digo, hoy tenés pacientes que no tienen 90 años y se operan de cataratas. Hoy tenés pacientes que tienen 60 y ya se están operando, 65 y se están operando. Y el que tiene 90, lo que termina pasando es que la calidad de vida que tiene esa persona, ¿sí? Es mucho más similar a lo que hace una persona de 60 años. Entonces digo, no limitarlos, ¿sí? Por eso tenemos que entregarle lo mejor, y por eso me encuentran a mí hablando y diciendo, sabiendo que
Las lentes de Alcon te ofrecen todo eso, ¿sí? Entonces digo, ahí es donde nosotros tenemos que entender y saber, ¿sí? Primero cómo resolver esto, ¿sí? Y después qué es lo que le vamos a implantar y por qué ahí Alcon es líder mundial, ¿sí? No solamente en lentes intraoculares, sino todo el proceso oftalmológico. Entonces digo, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El por qué, y por eso la idea de explicarles todo esto, ¿no? Bueno, entonces hablábamos sobre queratometría, ¿sí? Queratometría es ese radio de curvatura de la córnea, ¿sí? Para entender los dos planos focales, ¿sí? K1 y K2, ¿bien? Y a partir de K1 y K2, ¿en qué eje, ¿sí? Se encuentra esa curvatura? Lo que nosotros vamos a sacar es una parte, vamos a entenderlo, ¿sí? Donde está el eje más curvo y donde está el eje más plano, ¿bien? Y generalmente, en córneas regulares, ¿sí? Ese eje curvo con ese eje plano, ¿sí? Va a coincidir con la diferencia de 90 grados. ¿Bien? Entonces, por eso los valores, y por eso ustedes verán que cuando el aparato o cuando ustedes le cargan las queratometrías, ¿sí? O los radios de curvatura, siempre hay una diferencia de 90 grados en un eje respecto del otro, ¿sí? Justamente por esa diferencia, ¿sí? Porque se coloca en forma perpendicular. ¿Bien? Entonces, teniendo esos valores, seguimos adelante, ¿sí? Meridiano inclinado de la queratometría, el K total solo para, bueno, Holiday. A ver, acá lo que te va a tomar este meridiano, ¿sí? Es solamente un punto, y muchas veces también lo que toma uno de los meridianos, para el caso de Holiday 2, que es otra fórmula que se utiliza, ¿sí? Es entender el eje de ese punto focal, porque muchas veces el eje de ese punto focal no coincide, el eje óptico no coincide con el eje de mirada del paciente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo acá lo puedo ver recto, ¿sí? Y podemos decir que todas las imágenes entran, este es el centro óptico, ¿sí? Pero muchas veces este es el centro geométrico, pero muchas veces el centro geométrico no coincide con el eje óptimo, ¿sí? O óptico de la luz. ¿Qué quiero decir? Nosotros vemos que por acá sería el geométrico, pero resulta que la luz pasa por acá arriba, ya sea porque hay una pequeña desviación, ya sea porque hay algo en ese ojo que no hace coincidir los dos ejes. Bueno, eso también es fundamental, ¿sí? Y hay cálculos para sacar eso. Bueno. O sea, en esos casos no usarías la barra que normalmente se suele usar, sino que usarías la Holiday. No, ahora vamos a ir a eso. Fíjense. Tenemos todos estos valores, ¿sí? Todos estos valores, 9 valores más o menos. Y mirá cómo se puede sacar la potencia de la lente, ¿sí? ¿Cómo se saca la potencia de una lente? ¿Sí? Constante A. Constante A es lo que te da el fabricante, ¿sí? Esa constante A muchas veces se toman, de acuerdo a la lente, ¿sí? Se toman en bancos ópticos. ¿Qué es lo que se hace? Agarramos un ojo, ¿sí? Se hace un esquema del ojo, ¿bien? Se fabrica la lente intraocular. Una vez que se fabrica la lente intraocular, la posicionan, tiran un láser simulando una imagen, simulando un objeto, ¿sí? Y se fijan de acuerdo a esa lente. Digo, la lente no es más que también una lente de un anteojo, si queremos, ¿no? O sea, eso genera una potencia, que lo que va a hacer esa potencia es redirigir ese haz de luz para que coincida en un foco, ¿bien? Entonces, se coloca esa lente intraocular dentro de ese banco óptico y nos fijamos dónde, ¿sí? Hace foco. De acuerdo a ese foco, se saca la constante A o la constante de una lente. ¿Bien? Eso pasa en lentes que lo hacen en banco óptico.
lo que pasa con Alcon es que estas determinaciones se van actualizando, ¿sí? Esta constante se va actualizando y optimizando de acuerdo a la cantidad de casos que hay en el mundo. ¿Bien? Entonces esa constante, que sería la posición donde va a quedar el lente, en realidad, ¿sí? Se va optimizando con todos los cálculos que hacen los profesionales en el mundo. Entonces, tenemos constante A menos 2,5 por la longitud axial, ¿sí? Menos 0,9 por la lectura del K promedio. Fíjense ustedes, entonces, cómo con dos valores. Sacamos el K promedio, vos tenés el K1, tenés el K2, sacamos el K promedio, acá tenemos un valor, ¿sí? Longitud axial, que ya lo tenemos, ya tenemos ese valor, ya podemos sacar la potencia del lente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la potencia del lente. ¿Esa potencia es exacta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos llegar a pensar? A ver. ¿Qué creen con esto? Yo saco esta potencia, me da 22, 23, ¿sí? Con esos valores. ¿Bien? Ahora, fíjense ustedes, si yo a esa potencia o a esta fórmula que tengo acá, ¿sí? Le empiezo a sumar, bueno, longitud axial, espesor corneal, profundidad de cámara anterior, espesor del cristalino, ¿sí? ¿Por qué? Yo saco, y eso ahora después lo vamos a ver, ¿no? Pero yo saco el largo axial, ¿sí? Pero puedo ser muchísimo más exacto en ese largo axial, ¿sí? O nosotros podemos hablar de largos axiales promedios, 22, 23, bueno, más o menos ahí uno dice, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser lo más exactos posibles. Entonces, no solamente vamos a sacar el largo axial, sino que también vamos a sacar el espesor del cristalino, sino que también vamos a sacar el espesor corneal, que ustedes lo ven muchas veces en las queratometrías, ¿sí? O en el Pentacam. Ese espesor corneal a veces lo vemos y difiere. Bueno, esa diferencia del espesor corneal, buenas, que es en micras, o sea, ni siquiera en milímetros, en micras, ¿sí? También interfiere, aunque les parezca mentira, ese espesor corneal también va a interferir en la calidad de visión. ¿Y por qué? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de que entran los rayos, ¿sí? Desde el exterior del ojo y tienen que hacer foco, acá en este punto, ese espesor corneal, o esa córnea, ¿sí? Tiene lo que se le llama en óptica índice de refracción. El índice de refracción lo que te va a dar es cuánto, ¿sí? Cuánto se va a inclinar, ¿sí? Cuánto se va a inclinar el haz de luz, cuánto se va a inclinar esa luz. Que para mí es crucial, porque yo tengo que llegar a este punto. Si yo tengo un haz que va paralelo, se va. Si yo tengo un haz que es muy cerrado, se pierde por acá. Entonces, es crucial ese índice de refracción, y ese índice de refracción está determinado por el espesor del material. No es lo mismo tener una córnea muy ancha, muy angosta. Lo mismo pasa con la lente. Ustedes fíjense que las lentes tienden a tener un espesor determinado, o al menos las lentes de buena calidad, que eso también influye. Ese espesor te va a determinar también, ¿sí? Ese punto, que a veces no se tiene en cuenta. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo todos esos valores van a influir justamente en la potencia del lente. No es lo mismo una lente 22.5 que 23, ni que 22. ¿Bien? Ahora, acá porque estamos llegando y queremos ultimar y que eso, ¿sí? Sea lo más exacto posible. ¿Bien? Bueno, ¿qué fórmulas se utilizan? Acá, vamos, mirá. Estas son todas las fórmulas que se usan o que se usaban o que se están usando muchas veces. Holiday 1, Hopper Q, SRKT, Hayes, Holiday 2, ¿sí? Olsen, Barrett y Hiller FBD. Entonces, fíjense esto, ¿no? Tenemos para ojos normales, ¿sí? Para cortos y para largos. ¿Bien?
Ahora, fíjense ustedes, acá, no sé, Holiday 1, ajusta la longitud axial, nos puede servir. Hofer Q no suele utilizarse para miopías axiales, o sea, para el largo axial largo, ¿sí? Que el largo axial largo nos va a dar y generalmente, ¿sí?, está relacionado con una persona miope. ¿Bien? Bueno, entonces, bueno, ajusta la longitud axial, ajuste de la longitud axial, ¿sí? Olsen. Bueno, fíjense una cosa, ¿no? Bueno, optimizada para A1, A2 y A2 también acá, perdón, A0, A1 y A2, ¿sí? Constante del lente variable, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa acá? Acá estamos hablando, para que lo tengan en cuenta, anatomía, ¿sí?, del segmento anterior y todo tipo de segmento anterior. Acá, y por eso es la que utiliza Alcon, Barrett, ¿sí? Barrett 2 es, te diría, la mejor fórmula. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, LED es una, ¿cómo se llama? Es una fórmula de última generación. Las fórmulas de última generación generalmente toman datos, todos estos que nosotros veíamos antes, ¿sí? Toman datos, acá. La fórmula de última generación generalmente toma más datos. Esto que nosotros tenemos acá ni siquiera sería una fórmula de primera generación. Esto es un dato básico, ¿sí?, en el cual desde un principio se podía llegar a sacar, ¿sí?, la graduación de esa lente. ¿Bien? Lo que pasa es que después empiezan a trabajar con las fórmulas y empezamos a tener fórmulas de primera generación, segunda generación, tercera y cuarta, ¿sí? De hecho, hoy se está trabajando mucho, ¿sí? Pasa que todavía no lo tenemos. Esto que yo les decía de la marcha de rayos que está acá. Se empiezan a tomar los valores en funciones ópticos de marcha de rayos, ¿sí? Y eso nos va a determinar aún mejor la posición efectiva de esa lente intraocular y la potencia del lente. ¿Bien? Bueno, seguimos con esto. ¿Qué fórmula se utiliza? Bueno, ahí ya lo decíamos. ¿Cómo funcionan las fórmulas, ¿sí?, de la lente intraocular? Fíjense. Predicción de la ELP. Bueno, primero, la fórmula utiliza algunos parámetros que varían entre las diferentes fórmulas para predecir la posición efectiva del lente, ¿sí? Ahí lo tenemos, el ELP. Y luego la fórmula utiliza la posición efectiva del lente estimada junto con la constante del lente y algunas mediciones para calcular la potencia del lío. Todo esto que yo les expliqué, ¿no? O sea, fíjense, posición efectiva del lente, los valores, ¿sí?, para calcular la potencia de esa lente. ¿Bien? Distancia desde el vértice de la córnea. Bueno, acá entonces empezamos. Esta es la posición, ¿sí?, efectiva del lente. Va de la distancia del vértice corneal al plano principal de una lente intraocular con un grosor insignificante, ¿bien?, y describe teóricamente la posición del lío después de la operación. La ELP es difícil de predecir debido a que la lente es más delgada que una lente fáquica. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Es muchísimo más delgada, hasta inclusive que el cristalino. Bien, la ACD, la pseudofáquica, es mayor que la ACD natural, ¿sí? Entonces, las lentes tienen geometrías variables y el equipo difiere entre sí. Fíjense esto, cuando nosotros vamos a colocar la lente intraocular, la vamos a colocar en el saco capsular, ¿sí? Pero ese saco capsular ya no tiene más el cristalino, ¿bien? Y la lente es mucho más delgada que ese cristalino. Entonces, es mucho más difícil de predecir dónde la vamos a colocar, porque sí, está bien, perfecto, la vamos a colocar dentro del saco capsular, pero la podemos colocar más adelante en la cara anterior, ¿sí?, o la podemos colocar en cara posterior. ¿Bien? Bueno, eso es lo que tenemos que saber, dónde se va a quedar esa lente. ¿Bien? Muy importante. ¿Bien? Y también tiene que ver con los equipos que utilicemos al momento de determinar la posición efectiva del lente. Vamos con esto. Predicción incorrecta de la posición efectiva puede causar sorpresas refractivas. Fíjense, ¿no? 21 dioptrías. ¿Qué es lo que sucede acá? Se posiciona más anterior de lo anticipado, ¿sí? Y el resultado será que si yo coloco esa lente
más para el lado corneal, o sea, más adelante, miren dónde me da el foco, ¿sí? O sea, le tengo que compensar, le tengo que colocar un anteojo, si queremos, ¿sí? Exacto, de poder negativo para poder compensar esto. ¿Bien? Fíjense en este caso, posición incorrecta, pero al revés. En vez de poner acá la lente se me fue para atrás, ¿sí? Mirá a dónde se me fue. Y esto es lo que yo le hablaba recién de exacto. De los rayos ópticos. Nada, una lente positiva para poder traer. Entonces, la posición correcta, ¿sí? O sea, esas 21 dioptrías de la lente solo actúa como tal cuando el punto focal está en la retina y la lente se posiciona donde se anticipa. Predictibilidad es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, al momento de colocar la lente. Y Alcon es el que tiene mayor predictibilidad al momento de poder colocarla. Decime. Sí, Sebas, quería preguntarte, con estas fórmulas, ¿habría forma de predecir yo cuál va a ser la amplitud de la cámara después de la cirugía? Tipo, para poder yo pensar en qué variación puedo tener en el proceso de una persona glaucomatosa. A ver, el tema es, ya estamos hablando acá de una persona con glaucoma. Claro, ¿sí? de cámara estrecha. Bueno, y ya sé cuál es el diámetro de su cristalino antes. A ver, lo que nosotros podemos hacer es, por eso lo ideal de todo esto es tratar de tomar la mayor cantidad de datos posible, ¿sí? Por eso no es lo mismo sacar la potencia del lente con 2, 3 valores que sacarlo con 5 o 6. Bien, eso es recontra importante. Generalmente, cuando se va a colocar la lente intraocular, lo que se busca primero es que ese paciente esté en óptimas condiciones. O sea, medir la presión intraocular, ver a ver si tiene algún otro problema, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacerle preguntas antes, saber si tiene o si está colocándose gotas para la presión, saber si es un paciente que se operó anteriormente, porque muchas veces los pacientes no lo saben, ¿sí?, pero vienen con una cirugía refractiva previa, ¿bien? Entonces, eso también tenemos que saberlo. Saberlo, otra de las cosas importantes también es si está usando gotas, ¿sí?, para el ojo seco, o si tuvo alguna vez problemas con el ojo seco, porque eso también me va a determinar cualquiera de cualquiera de esos valores. Entonces, primero conocer eso. Una vez que conocemos eso, vamos a tomar los cálculos. Cuando tomamos los cálculos, podemos poner en la nota también, ¿no? Bueno, paciente operado, cirugía refractiva, ¿sí?, es un punto. Paciente en tratamiento de ojo seco, es otro punto. Paciente con gotas para glaucoma o presión intraocular. Lo que sea necesario es importante. Por eso muchas veces al momento de sacar el cálculo, ¿sí?, o de hacer la biometría, es importante conocer si el paciente tiene alguna patología, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, acá lo que hablábamos de las fórmulas, sigo adelante, ¿sí? Las distintas fórmulas, ¿sí?, para utilizar y para tomar estas mediciones, para calcular la potencia de la lente, lentes de primera y última generación, y fíjense cómo fue evolucionando, ¿sí?, cómo fueron evolucionando las lentes. En el 90 usábamos nada más que el largo axial y el K promedio, esto que le hablaba recién, ¿sí? Después empieza, bueno, Haggis en el 93, donde le suma la CD. En el 93 seguimos con lo mismo con Hoffer Q, que aparece, Holiday 1, Holiday 2, Olsen, ¿sí?, Barrett Universal 2, Kane, Evo, y así un montón, ¿sí?, para tener un poco la idea de qué están usando cada uno. Fíjense que hasta el género de la persona, ¿sí?, muchas veces tomamos. O sea, es importante eso. Y ustedes, inclusive en el biómetro, también lo cargan, ¿sí? Y eso va a condecir también con todos los valores, ¿sí?, que tiene el aparato y cómo trabaja con los estudios que se fueron haciendo antes. ¿Bien? Bueno. Uso de la fórmula de nueva generación. Aquí estamos, fíjense, ¿no? Factores a considerar. Las expectativas de los pacientes tienden a ser más altas, bueno, por supuesto, ¿no?, para una lente de corrección de presbicia que para una lente monofocal. Los datos inexactos pueden ser un factor
limitante para todas las fórmulas, independientemente de su generación. Esto de lo que hablábamos, qué datos usamos justamente para utilizar las fórmulas, ¿sí? Factores a considerar. Beneficios de las fórmulas de nueva generación, bueno, reducen las sorpresas refractivas, ayudando a cumplir mejor con las expectativas de los pacientes, y mejoran la precisión de los cálculos, ya que las fórmulas de nueva generación toman en cuenta más variables, esto que hablábamos, ¿sí? Bueno, acá hay un poco un estudio de Wojciechowski, ¿sí? Que habla sobre cuáles son los resultados que nos pueden dar cada una de las fórmulas, y acá vemos cómo, por ejemplo, Barrett y otras fórmulas, pero sobre todo Barrett, ¿sí? Cuáles son los resultados más altos, ¿sí? Que estamos teniendo en factores de 0 a 25 dioptrías, que sería como lo más importante. Después los otros factores, si bien los sacan, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir al error más bajo, ¿bien? Bueno, ¿y el por qué utilizar? Bueno, Alcon recomienda la fórmula Barrett, ¿sí? Para las mediciones precisas. Requiere el uso de valores K anteriores, ¿bien? En lugar de un K total promedio. Eso es importante. Cuando nosotros hablamos de queratometrías, ¿sí? Hablamos de un K anterior y un K posterior de esa córnea, que muchas veces no coinciden, y lo que hace el ojo, lo que está estudiado, ¿sí? Es que uno se tiende a complementar con el otro, ¿bien? Entonces, si nosotros sacamos un K promedio, ¿sí? De eso, por ahí generamos algún error. Lo ideal sería tener radios de curvatura de cara anterior y radios de curvatura de cara posterior. Pero también en eso es importante saber cómo se toman los radios de curvatura de cara posterior. Los de anterior, genial, los puedo medir, los tengo ahí, ningún problema. Pero ¿cómo creen ustedes que se miden los de cara posterior? Muchas veces se miden, los que hacen los aparatos ahora, ¿sí? Ya sea por inteligencia artificial, ya sea por lo que sea, pero lo que hacen muchos aparatos de ahora, sacan como un valor promedio, ¿sí? Como trazando una perspectiva de atrás hacia adelante, ¿bien? Entonces, a veces no son del todo correctos. Tenemos que entender bien, ópticamente, qué resultado nos va a arrojar, ¿sí? Esa cara anterior de la córnea. ¿Por qué? Porque cuando más precisos sean, ¿sí? Mejor vamos a tener los resultados. ¿Bien? Bueno, Argos con guía de imágenes está en la calculadora tórica. Esto es lo de la calculadora tórica. La fórmula Barrett se encuentra entre las fórmulas más precisas disponibles actualmente. Por eso nosotros utilizamos esas fórmulas. Otra de las cosas que tiene esta fórmula Barrett es que si vos quisieras ponerla en algún que otro equipo, deberías pagar un derecho, ¿sí? En el caso de Alcon, no lo tenés, no tenés que pagar nada. Ya está dentro del Argos, del biómetro, ¿bien? Lo cual eso es muy importante, ¿bien? No, yo el máster no. El máster también es ustedes, de Alcon, ¿no? No. Yo tengo una pregunta. A ver, Hay contame. muchas veces que nosotros hacemos el Biol Master y hacemos el Argos. Sí. Entonces, en algunos pacientes, no en todos, a pesar de que tienen el mismo largo axil, el mismo valor de la cámara, o sea, Bien. todo coincide. Pero al momento que nos da la medida de las dioptrías Son es distintas. distinta. Okay. Lo que estábamos haciendo ahora era también poner en Argos en Higgins, porque yo el máster es con Higgins. Sí. ¿Está correcto No. o mejor sería volver a hacer el cálculo pero con Barrett? No, exacto. Sacate Higgins de ahí y hacelo con Barrett. Barrett te lo va a dar... hacemos con Barrett, Bien. solamente es como para... Hay veces que se nos cambia una dioptría. Es que sí, vuelvo, mirá, si yo me voy acá y tomo, por ejemplo, por eso es que fórmula usar, yo voy acá, saco la fórmula de esa lente con esta fórmula, me va a dar un poder. La saco tomando todos los otros datos, me va a dar otro poder. Lo que nosotros tenemos que tener es mayor precisión. Por eso, y mirá, que lo tenemos acá, vos me decís que estabas usando Haggis, ¿no? Claro, pero en lo que es Bueno. el máster. Bien, perfecto. Fíjense, claro, empecemos a ver qué datos toma Haggis, ¿sí? Exacto. ¿Ves? Bien, entonces tengámoslo en cuenta también eso. ¿Por qué te va a dar distinto? Primero, es una fórmula vieja. Claro. Bien, utilicemos fórmulas de última generación. ¿A qué Entonces, seguís? en esos casos, Usa Barrett.
No le des importancia a la fórmula del creo diagnóstico. que era que tenía cirugías refractivas. Pero la ¿Cómo? L. Claro, Javi era la que usábamos cuando teníamos... Está bien, pero creo que en el Argos tenés la posibilidad de ponerle Sí, ¿sí? hay la opción para cirugía para refractiva. silicona, Exacto, para tal Ah, cual. esa es la Entonces parte que yo no sé de algo. Exacto. Marcás esa opción. Pero entonces ¿sí? le vuelvo a consultar, porque hay veces que el doctor nos pregunta si en ese caso que están diferentes las dioptrías, hacemos con las calculadoras que hay, por ejemplo, en internet, para saber si está realmente correcta la lente. Vos lo que necesitas saber es si esa lente está correcta. Yo lo que te diría es que te refieras a Barrett, o sea, que tomes la graduación de Barrett Universal 2. ¿Sí? Ok. Para mí es más precisa, ¿sí? Para mí es más precisa que Harris. Ok. ¿Bien? Entonces, eso es lo que haría. ¿Te va a dar distinto? Sí, claro, te va a dar distinto. ¿Pero por qué? Entendé por qué te da distinto. Ujú. ¿Sí? Entonces, porque vos también de esa manera vas a tener argumento para hablar con el médico. Ujú. ¿Sí? Che, no, mirá, ¿te parece? Lo vamos a colocar con Barrett. Me da distinto. Bueno, dale, seguí con esas, seguí con Barrett. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Bien? Y es lógico que te dé distinto, porque usa otros parámetros. ¿Se entiende? Bueno, está disponible en línea, bueno, fácil navegación y no requiere una suscripción de pago, ¿sí? La fórmula está instalada con Barrett Suite en la mayoría de los biómetros y Barrett tórica está disponible para implantar lentes tóricas. Eso también, ¿sí? Hay fórmulas que no tienen para tomar la parte tórica, entonces es importante esto tenerlo en cuenta, ¿sí? Que también lo vamos a calcular con una lente tórica, o para calcular el astigmatismo más que una lente tórica. Eso es importantísimo. ¿Sí? Bien. Consideraciones claves para mediciones precisas. Acá estamos, mira. Fíjense. Bueno, comencemos con la constante A, recomendadas en la etiqueta para mejorar los resultados refractivos, personalizar las constantes del lente para tener en cuenta las diferencias en el instrumental, la técnica de medición y la técnica quirúrgica. Bien, o sea, importante la constante A. Para una nueva lente en la misma plataforma, una constante A optimizada existente puede servir como un punto de partida válido, ¿sí? O sea, acá podemos tomar la constante A, ¿sí? De una nueva lente y la misma plataforma, por ende va a ser el mismo resultado. Repetir las mediciones de la longitud axial y las lecturas queratométricas 2 veces. Bueno, muchas veces nos pasa eso. Cuando no sabemos, podemos tomarla. Y lo que tiene Argos también es que aparte de tomar las mediciones, después te manda un mapa, ¿sí? En donde vos podés marcar, inclusive con las líneas, ¿sí? Para que coincida, para que quiero volver acá, para que coincida, ¿sí? Por donde hemos entrado toda la... Exacto. ¿Y dónde cortó? Si vos tenés el cristalino acá y la línea te está marcando más acá es porque está mal. Entonces vos podés juntar esa línea justamente con la cara anterior del cristalino, por ejemplo. ¿Sí? ¿Bien? Es muy importante eso también, porque te puede servir como referencia. ¿Bien? Entonces, repetir los cálculos de la potencia del lío para ambos ojos. Existe una diferencia en la potencia del lío mayor a una dioptría entre los dos ojos. Esto también es recontra importante a tenerlo en cuenta cuando ustedes van a hacer una biometría. ¿Sí? El paciente se sometió a una LASIK, a una cirugía queratorrefractiva, también puede considerar el uso de la fórmula específica como Barrett-Trucade. Fíjense, acá recién hablábamos de eso, ustedes me preguntaban. Bueno, mirá, usa Barrett-Trucade. Bueno, después lo que vamos a ver inclusive también es esto, es la relación que hay entre un ojo y otro, lo que uno podría pensar entre radio de curvatura de un ojo, del ojo derecho respecto del ojo izquierdo, largo axial del ojo derecho respecto del ojo izquierdo. ¿Qué relaciones hay ahí? Y en función de eso, determinar si los resultados que están tomando tienen relación o no, están bien o no están bien. Porque muchas veces pasa que nos equivocamos, ¿sí? O tomamos un valor o tomamos otro, y eso nos puede llevar a determinar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo mal? O por ahí capaz que no le preguntamos al paciente y el paciente a veces ni se da cuenta, por ejemplo, o ni lo tomó en cuenta que tuvo una cirugía láser, ¿sí? Entonces, vos le preguntaste y dice que no, y después resulta que los valores te dan cualquier cosa, un ojo del otro. Bueno, con esto te vas a dar cuenta, ¿sí? Es recontra importante. Bueno.
Flujo de trabajo de Barrett Universal 2. Para fórmula de trabajo, el flujo de trabajo 1, fórmula en línea, se utiliza con biómetros más antiguos y con biómetros que no permiten la instalación de Barrett Suite. Por ejemplo, el IOL Master 500. Fíjense, ahí ya tenemos un punto, ¿sí? Y el flujo de trabajo 2, Barrett Suite, programado en el biómetro, se utiliza con un biómetro de última generación, con Barrett Suite instalado. Nosotros tenemos el Barrett Suite instalado, ¿sí? O sea, Argos tiene el Barrett Suite instalado. Muy importante. Variables. Acá tenemos largo axial, K, ACD, LT, white to white, ¿sí? Todo esto usa Barrett. Bien, disponibilidad en línea en forma gratuita, Barrett Universal 2, fórmulas, el volumen 1.05, ¿sí? Disponible en Argos, Lenstar y el Master 300. ¿Ven? Esto lo tienen acá. Bien, sigamos con esto, miren. Fórmulas en línea. Bueno, utilice un solo instrumento, biómetro, queratómetro o topógrafo para obtener, ¿sí?, las 5 variables. El AL, el KS, el ACD, el LT y el white to white, ¿sí? Acá tenemos, bueno, espesor corneal, espesor del cristalino, longitud axial y profundidad de la cámara anterior. ¿Bien? Y el white to white, acá te marca qué es lo que es el white to white. ¿Bien? ¿El LT es el lens thickness? ¿O el grosor del cristalino? ¿LT? El espesor del cristalino, exacto. Vamos para acá. Bueno, fíjense esto. Este es el paso 2. Imprima los resultados, resalte las mediciones clave para identificar fácilmente y reducir los errores de transcripción al introducirlas en la fórmula. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar valores de otros equipos e introducirlos a largos. Muy importante. A ver, en este caso nos habla del AL, mira, no se ve bien, a ver si yo lo puedo chequear desde acá. Dame un segundo, a ver si tengo manera. Sí, ¿no? Ahí se ve un poco mejor. Sí. Bien. Esto es lo que yo les hablaba, sí, fíjense. 25.6, 25.93, ojo derecho y ojo izquierdo, ¿no? Estamos hablando. Radio de curvatura, 35.70, 40.96 en el ojo derecho, 35.11, 40.76 en el ojo izquierdo, ¿sí? El ACD, 2.48, 2.68. White to white, 2.12, 2.12. ¿Bien? Esto sería una y esta sería otra. Fíjense acá, miren, 23.66, 23.65. Acá lo que nosotros tenemos que empezar a tomar es la referencia de los valores y empezar a estudiarlos. ¿Por qué? Saber qué diferencia tiene que haber entre el ojo derecho y el ojo izquierdo. El ACD 4.41 sobre 4.45, ¿sí? Los K de un ojo y del otro. Este me está dando 42.31 en 13, este me está dando 42.83 en 175. El K2, 45.85 en 103, 45.78 en 85. White to white, 12.58 frente a 12.75. Bueno, todo esto es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, justamente, ¿por qué? A ver, flujo de trabajo, fórmula 1 en línea, esto sería el flujo de trabajo, completar todas las casillas para obtener las mediciones más precisas, confirmar que los valores ingresados correspondan a los valores en las impresiones, y después de confirmar, hacer clínica angular, imprimir el cálculo y agregarlo al archivo del paciente, ¿sí? Lo que hacemos es cargar todos los datos en esta plantilla, ¿bien? Para poder calcular la fórmula del lente. Ahora, vamos con esto. Confirmar siempre los resultados del cálculo, fíjense. Identificar posibles errores. Una diferencia en la potencia de la lente, ¿sí?, es mayor o igual a una dioptría entre los dos ojos. Fíjense, acá cuando nosotros estamos viendo, ¿sí?, la diferencia de la potencia, ¿sí?, generalmente debería haber una relación entre el ojo derecho y el ojo izquierdo.
Bien, ese es el primer punto. Después, ubicar la fórmula Barrett universal en el biómetro, ¿sí? Confirme Barrett suite, se esté instalado correctamente. Bien, eso también es importante, saber, acá no se ve, pero saber qué fórmula estamos utilizando, ¿sí? De esa manera, no sé, ver ahí, ya me digo borroso. Bueno, pero identificar, ¿sí? Con qué fórmula nosotros vamos a sacar el cálculo de esos valores. Sépanlo a eso, súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque una diferencia, ¿sí? Nos puede llegar a generar diferencias en las dioptrías. Entonces, muy importante. Bueno, es esto que vos me decías, ¿no? Esto de que cuál es la diferencia entre una fórmula y la otra. ¿Bien? Imprimir los cálculos para incluirlos en los archivos, almacenar los datos, el paciente, ¿sí? Y continuar la selección de la lente. Bueno. Resumen y perlas clínicas. Bueno, la precisión proviene de una biometría de calidad. Fíjense, ¿no? Vamos. Proviene de una biometría de calidad, revisar las mediciones preoperatorias para garantizar una posición o una predicción, acá hablamos de predictibilidad, de la posición del lente, utilizada en el cálculo de la potencia, desarrollar un plan quirúrgico sólido, ¿sí? Aplicar una técnica quirúrgica adecuada, con especial atención a la capsuloresis. Bueno, acá lo que nos habla es que esto pasa en muchos casos donde ustedes tienen varios médicos, ¿sí? O sea, cuando ustedes tienen que hacer el cálculo a varios médicos, ahí se complican. ¿Por qué? Porque no todos trabajan de la misma manera y no todos dejan la posición de la lente en el mismo lugar. Por eso hay médicos en los cuales te piden que se lo dejes con un target de 0,50, que te lo dejes con un target de 0,30, porque ya saben la posición efectiva de esa lente, ¿bien? De acuerdo al médico que va a implantar. Entonces ustedes lo tienen que saber, lo tienen que charlar con el médico, ver qué opina, ver qué es él lo que necesita. ¿Bien? Y se recomienda utilizar una fórmula de última generación para calcular la potencia de la lente intraocular, como Barrett 2. Aunque lo ideal es elegir aquella con la que se sienta más cómodo. Claro, el médico nosotros podemos hacer todo esto, pero el médico te dice, no, yo quiero que me calcules la lente con, no sé, con primera generación. ¿Y por qué? Y bueno, porque es así. Siempre igual nosotros le enseñamos esto y le damos esta posición de predictibilidad, ¿sí? Pero bueno, hay médicos que siguen con sus libros, ¿no? Entonces tampoco vamos a poder ir más allá. Bueno chicos, creo que terminamos a tiempo, excelente.